muy buenas noches al general Luis Alcázar, que nos acompaña en esta ocasión. General, qué gusto tenerlo, bienvenido a nuestra casa. Usted es amigo ya de Televisión Universitaria y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El agradecido soy yo y estoy a sus enteras órdenes. Bueno, lo convocamos porque precisamente hoy, 26, se recuerda un año, se conmemora un año del golpe de Estado, el fallido, la toma de la Plaza Murillo, no sé cómo definirlo. ¿Cómo usted define lo ocurrido ese 26 de junio del año pasado? Bueno, yo lo defino como un conato, ¿no? Un conato al igual que lo ocurrido en 1805, cuando comenzó la Revolución de la Paz, que se tradujo operacionalmente en 1809. Ese es otro tema, pero un conato es una actividad que no llega a concluirse. Creo que todos los bolivianos coincidimos en que ha sido una experiencia absolutamente negativa, pero aunque ustedes no crean, hay aspectos positivos también que podemos rescatar de esta experiencia. ¿Cómo queda la imagen de las Fuerzas Armadas después de estos hechos del 26 de junio? Quisiera comenzar mi opinión indicando que hay una necesidad importante de que apreciemos el tema con la mayor imparcialidad. Si apreciamos el tema con mayor imparcialidad, vamos a ver que hay temas positivos, hay temas negativos y hay temas interesantes. Comencemos con el tema negativo, lo que decía hace un momento, que ha sido una experiencia que de una u otra manera ha afectado a la imagen de algún grupo militar, no de las Fuerzas Armadas en su conjunto. El aspecto positivo, que aunque pareciera una expresión emergente de lo fanático, pero no. ¿Por qué digo aspecto positivo? Porque del 100% de las Fuerzas Armadas en este conato ha participado no más del 7%. Anteriormente, ¿cómo se gestaban lo que coloquialmente llamamos el golpe de Estado? Se levantaba una guarnición. A los 5 a la media hora se levantaba la otra guarnición y se configuraba un clima realmente de levantamiento militar, lo que no ha ocurrido en esta oportunidad. En esta oportunidad ese grupo evidentemente ha vulnerado las normas de la convivencia democrática, ha vulnerado las normas legales que están en vigencia, pero no ha recibido apoyo de ninguna otra guarnición militar. Si hacemos una lectura de ese comportamiento del 95% de las Fuerzas Armadas, fácilmente podemos deducir que al interior de la institución armada hay una conciencia clara, prístina, transparente de la convivencia democrática, de respeto a los valores constitucionales, de respeto a la democracia y por supuesto de la aceptación consciente del control democrático de la defensa, de la subordinación del poder militar al poder político. Y eso, en mi criterio, es altamente positivo porque le debe dar a nuestra población una garantía de que sus Fuerzas Armadas deben, tienen y quieren constituirse en el principal baluarte defensivo de la democracia. Debe ser sin duda alguna el golpe de Estado más corto de la historia para que ingrese a los récords Guinness. Pero yo voy a la declaración del Ministerio Público, que oficialmente declaró a Zúñiga como acusado de terrorismo y alzamiento armado. ¿Se puede acusar a un militar de terrorista siendo un militar el representante del orden? Los militares deben ser ejemplo de respeto a las leyes, ejemplo de conducta democrática, de conducta ciudadana. Es evidente el hecho de ser militares. Quiero aclarar algo importante. El artículo 245 de la Constitución indica que las Fuerzas Armadas se conducen bajo sus propias leyes y reglamentos. Ese artículo no da libertad a que las Fuerzas Armadas sean un Estado dentro del Estado. No, las Fuerzas Armadas están obligadas a respetar toda la estructura legal a partir de la norma suprema que es la Constitución, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. En esta jornada reaparece el señor Zúñiga, Juan José Zúñiga, envía una carta polémica para muchos en la que dice de manera textual: falta poco a los camaradas, y muchos hacían referencia a que esto indica de un malestar al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Será realmente así o son grupos aislados, como usted mencionaba? Indudablemente, mientras no se tenga un informe claro, objetivo y absolutamente imparcial, no se puede apreciar y otorgar niveles de culpabilidad, sea el general Zúñiga o sea cualquiera. Y creo que es importante reflexionar en el hecho de que una cosa es el informe oficialista, otra cosa es el informe oficial, ¿no?
y otra cosa es la investigación, el proceso jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque naturalmente, si se ha llevado adelante una investigación en el oficialismo, lo menos que pueden decir es que era un golpe de Estado. Si nos vamos al otro extremo, ocurre lo propio. Permítanme comentarles una experiencia. El año 82, diciembre del 82, cuando Argentina había perdido la guerra de las Malvinas, ¿no? El gobierno argentino formó una comisión que se llamó la Comisión Rattenbach. Ya, una comisión formada, liderizada por un general, compuesta por personas de la sociedad civil, cuya responsabilidad era determinar, ¿no?, valga la redundancia, las responsabilidades institucionales, operacionales, etcétera, de la derrota de Argentina en las Malvinas. Yo creo que en esta oportunidad tenemos que nombrar igual una comisión, ¿no?, compuesta por la sociedad civil, que no tenga una afiliación político-partidaria, mucho menos una dependencia ideológica, para que determinen primero las responsabilidades, determinen si finalmente fue o no fue un asonado, un conato, un golpe militar, pero con criterio imparcial. Entonces la población creo que va a satisfacer su demanda de escuchar la verdad histórica de los hechos. Mientras tanto, creo que esa competencia política, si se ha nombrado una comisión compuesta por diputados, senadores, la competencia de la acción política se va a llevar esa competencia burocrática también a ese escenario. Por lo tanto, la investigación creo que carecería de transparencia como particularidad especial. General, el día de hoy el presidente Arce decía: Evo quería imponerme al alto mando militar y también a ministros. ¿Cómo es el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas? O sea, un presidente, un líder, ¿puede intervenir y determinar quiénes conforman el alto mando militar? Claro, a ver, las Fuerzas Armadas, reitero, tienen una clara conciencia de la subordinación y constancia, una clara conciencia del control democrático de la defensa, una clara conciencia de la subordinación de la estructura militar, del poder militar al poder político. ¿Qué implica eso? Que la elección del mando militar tiene que darse a partir de la decisión del capitán general, pero no es una decisión arbitraria, es una decisión que implica la valoración de la meritocracia del personal militar. Y es por eso, y esto se da en todos los países, que el presidente de la República como autoridad, el presidente de un Estado como a la cabeza de su gobierno como autoridad mayor militar, elige a su mando militar, pero respetando dos cosas: la institucionalidad como elemento importante de sustento cohesivo de la institución militar y sobre todo la meritocracia. ¿Por qué? Porque los militares no se eligen ellos, ¿no? Los militares no eligen a los generales, no, es la carrera militar que elige a los generales, y es por eso que normalmente los que llegan a generales son los primeros de curso, y el presidente tiene toda la libertad para elegir entre los dos, entre los tres primeros, pero reitero, respetando esos dos elementos importantes: la institucionalidad por un lado y la meritocracia por otro. Cuando se altera esa relación tridimensional, ¿no?, es cuando existen problemas de disciplina. ¿Por qué? Porque al interior de las Fuerzas Armadas los militares nos conocemos, permítanme la expresión coloquial, ¿no?, nos conocemos, y hay una competencia en escuelas militares, en el curso básico, avanzado, Estado Mayor, altos estudios, de tal manera que, siendo una carrera militar, de todo ese contexto global, cuantitativamente numeroso de militares que ingresan al colegio militar, solamente llegan unos cuantos a la cúpula, a los más altos cargos. Entonces hay un proceso histórico, profesional, que desemboca en esa meritocracia. Han habido muchos cuestionamientos, sobre todo en el ámbito político, a esto que usted hacía referencia: la institucionalidad y la meritocracia en la elección del alto mando militar, sobre todo durante los gobiernos del movimiento al socialismo. ¿Esto pudo haber pasado con Zúñiga para que se realice ese acto de indisciplina que no comulga con las Fuerzas Armadas? Absolutamente, reitero, todos coincidimos en que esta experiencia negativa ha sido una expresión de esa vulneración a la institucionalidad y a la meritocracia. Lamentablemente hay que
Hay que reconocer que algunos de los generales elegidos no precisamente adornaban su carrera con particularidades positivas en torno a los méritos. Y claro, lo que ocurre es que si de un momento a otro un cargo alto, un grado alto, le cae a un militar que no se ha preparado para asumir esa responsabilidad, claro que van a existir problemas. Claro que van a existir problemas. ¿Por qué? Porque se vulnera la disciplina, se vulnera la jerarquía, se vulnera el respeto a la institucional y naturalmente eso causa un clima no ideal para el desempeño institucional conjunto. ¿Y se politiza? Por supuesto. No, nosotros debemos reconocer, todos los gobiernos, claro, nombran al mando militar de su confianza. Y no solamente ha ocurrido esto en el gobierno pasado, es de hace muchos años. No nos acordemos que el año 1952, después de la revolución del MNR, se llegó a crear la célula militar del movimiento nacionalista revolucionario. Se cerró el colegio militar, hubo un grupo de militares que los reincorporaron, los hicieron egresar en 7 meses. Naturalmente, lo menos que puede observarse en la conducta de esos grupos históricamente es una identificación ideológica con el partido de gobierno. Ha sucedido, reitero, no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Ahora bien, el presidente, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas, reitero, tiene esa libertad de elegir a gente de su confianza en el mando militar, pero por tercera vez lo digo, esa tríada es importante, ¿no es cierto? Ejército, meritocracia e institucionalidad. Que creo que el gobierno que vulnera la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, no quiero decir que se da un disparo en el pie, pero creo que comete algo no prudente y un error que no se va a traducir en beneficio institucional en la administración del Estado. General, muchos analistas coinciden en que los golpes de Estado quedaron en el pasado, en la década de los 80s, y que no sería sostenible en el tiempo en nuestra década, porque vivimos en un mundo globalizado donde lo que impera son las relaciones diplomáticas, los derechos internacionales, la presión internacional es muy fuerte. ¿Usted considera que no solo en Bolivia, en cualquier otro país de Sudamérica, puede haber un golpe a futuro y que pueda permanecer de alguna manera en el gobierno? No creo. No creo, porque contrario a que muchos de los compatriotas puedan opinar, las Fuerzas Armadas como tal, como institución, como estructura militar en sí, nunca han sido golpistas. Han sido instrumentos para la cooptación del poder de otras potencias. Claro, venía un gobierno y decía, señor general, aquí tenemos N millones de dólares, usted es el hombre, y de un golpe de Estado. Entonces, si analizamos esto al calor de la historia regional, fácilmente vamos a colegir que ha habido un ciclo histórico en la región en que todos los países tenían gobiernos militares. Sintomáticamente, de un momento a otro, todos los estados han comenzado a tener gobiernos democráticos. Ahora bien, eso tendrá un elemento común, claro. La influencia de poderes sobreestatales, ¿no? Supraestatales, la influencia de las grandes potencias. Y otro elemento ya al interior de nuestro Estado, la cultura democrática de nuestra población, de nuestro componente social del Estado, ha crecido muchísimo. No es la sociedad antigua que veía un golpe militar, se asustaba y aceptaba. No, ahora la cultura democrática de nuestra sociedad hace que analice perfectamente cuán bien podría ser un golpe de Estado y cuán no. Reitero, en lo personal, dudo muchísimo que haya un real golpe de Estado y si lo hubiera, creo que no progresaría. ¿Por qué? Porque los problemas políticos, y de eso están muy conscientes los militares, los problemas políticos no pueden tener soluciones militares. Porque ¿qué ocurre? De que en una coyuntura X, cualquier parecido es coincidencia, claro, donde se están dando las competencias burocráticas de la acción política entre los partidos políticos, hay pelea entre los partidos políticos, cuando hay un golpe de Estado, esas peleas se suspenden y todos se unen en defensa de la democracia contra las Fuerzas Armadas. Y entonces ese golpe se convierte en una tabla de salvación para todo ese contexto competitivo que se da entre los partidos políticos. Y de eso las Fuerzas Armadas están conscientes, están muy conscientes, no van a ser la tabla de salvación en una coyuntura que
que demanda una solución política a los problemas políticos y ellos no van a ser instrumento de una solución militar. A eso me refiero. Correcto. El tiempo en definitiva nos queda corto para hablar con usted, general, porque realmente hay criterios muy interesantes que usted puede compartir. Para cerrar, muy cortito, ¿usted considera que hay un antes y un después que marca a las Fuerzas Armadas tras lo que ha ocurrido hace un año, que marca ese comportamiento? Usted lo decía, son grupos pequeños, hay buenos militares al servicio del país. Entonces, ¿este hecho sirve para marcar eso? Yo creo que no. Yo creo que no, simplemente lo que ha ocurrido es un hecho absolutamente aislado que hay que investigarlo, claro que hay que investigarlo en el marco del debido proceso, en el marco del respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso en todas sus vertientes, hay que hacer un proceso justo, etcétera, pero creo que la visión de la conducta de las Fuerzas Armadas habría que apreciarla desde 1982. ¿Hay algo positivo? Sí, hay algo positivo. Reitero, lo positivo es que las Fuerzas Armadas en esta coyuntura han dado una muestra de disciplina absoluta y de respeto a la democracia, porque ese conato de un pequeño grupo militar no ha recibido ningún apoyo de otras unidades. Eso quiere decir que todo ese porcentaje mayor, me atrevo a decir a más del 90%, no ha apoyado eso. ¿Qué quiere decir? Lo decía hace un momento. Quiere decir que hay una conciencia de respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo y a la normativa legal vigente por la mayoría y por la institución. General, es un placer como siempre conversar con usted. Muchísimas gracias y lo estaremos convocando porque hay muchos temas importantes que conversar. Con el mayor de los gustos y ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido siempre al punto. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y retornamos con mucho más. Aguárdenos.